Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Dioses alienígenas. A una distancia perfecta de una brillante estrella, este pequeño planeta azul con todas las mezclas apropiadas de gases y líquidos, y que flota sin llamar la atención a través del cosmos, ha planteado algunas preguntas importantes. Es uno de los 9 planetas del sistema solar capaz de soportar un estado de existencia único al que llamamos vida. Pero hay vida solo en este planeta. Hay miles de millones de estrellas como nuestro Sol en la galaxia de la Vía Láctea, que es solo una de 1000 millones de galaxias que se extienden a lo largo del universo. Hasta esta última década no había evidencias contundentes de que hubiera vida en otro lugar. Pero recientemente, en la región antártica, unos microorganismos fosilizados hallados en un meteorito marciano han mostrado evidencias convincentes de que ha existido vida en nuestro vecino más cercano, Marte. Esto confirma lo que muchos creían. Pero los microorganismos difícilmente evocan imágenes de extraterrestres. Con los avances en la tecnología, estamos descubriendo que puede existir vida en otros planetas y muy probablemente en el universo. Mientras que los científicos de la actualidad exploran los cielos en busca de algún indicio de vida inteligente, otros centran su búsqueda en la Tierra misma. No es un secreto que muchos creen que los ovnis podrían ser naves espaciales piloteadas por seres de mundos distantes. Sin embargo, lo que quizás sea sorprendente es que muchos creen que estos seres extraterrestres han visitado al hombre durante miles de años. Esta es una pintura al fresco verdadera del siglo XIV de una iglesia de Europa Oriental en la que está retratado un hombre volando a través del cielo en un vehículo de forma ovoide. En esta pintura renacentista de la Madonna se puede ver en segundo plano un pequeño objeto flotando en el aire. Al observarla con más detenimiento, podemos ver que este extraño objeto ha atraído la atención de un hombre y su perro. Aquí vemos una moneda francesa del año 1680 que tiene grabado un gran objeto volador con forma de disco que, según algunos, conmemora un avistamiento diurno de un ovni. Varios expertos opinan que estas son evidencias de astronautas antiguos que volaban a la Tierra y se los adoraba como si fueran dioses. Esto se conoce como la hipótesis del astronauta antiguo. Hace miles de años vino a la Tierra gente del espacio y alteró los genes de los simios humanoides para crear la raza humana. Algunos creen que se pueden encontrar evidencias convincentes en casi todos los manuscritos religiosos antiguos. Evidencias que interpretan como seres extraterrestres lo que tradicionalmente se cree que son dioses o ángeles. En la Biblia hay varias referencias a aquellos que vienen del cielo y carrozas de fuego voladoras. En el segundo libro de los Reyes aparece una carroza de fuego y se lleva a Elías al cielo en un remolino de viento. Muchos interpretan este hecho como una de las primeras abducciones extraterrestres. También se cree que estos antiguos dioses voladores nos proporcionaron la tecnología para crear la mayoría de nuestras maravillas arquitectónicas. Lo que sabemos ahora sobre los incas, los mayas y las antiguas civilizaciones egipcias parece sugerir
Y yo cada vez estoy más convencido de eso, que de hecho hay algunas civilizaciones perdidas. Mientras tanto, cruzando el océano Atlántico, otra civilización antigua ha creado otro misterio que algunos afirman solamente podría ser de origen extraterrestre. Los científicos sostienen que los antiguos peruanos, conocidos como los incas, hicieron estas extrañas figuras en las llanuras de Nazca. Pero estas figuras son tan grandes que solo pueden verse desde el aire. Una sola figura ocupa unos 250 metros. Pero lo que aún es más raro es que a 320 kilómetros, en una meseta al pie de los Andes, hay otra figura. Este candelabro de 256 metros señala directo a las llanuras de Nazca. ¿Cuál era el propósito de estas figuras que podían verse solo desde el cielo? Estos dibujos podrían ser una evidencia de antiguas visitas de una raza avanzada de extraterrestres. Quizás hace 100.000 años o 1.000.000 de años, seres extraterrestres vinieron a este planeta y lo sembraron. Y nosotros somos el resultado de esa siembra. Es una deducción lógica dadas las figuras que dejaron. Si se quisiera imaginar que nuestro origen está en otro lugar que no es la Tierra y en otro momento de la historia. Tendemos a pensar que Dios es diferente a nosotros, que es semi-alien y extraterrestre. Y el pensamiento de la gente de que los ovnis son piloteados por extraterrestres, creo que encaja perfectamente en esa tradición. Otra controversia popular es la referencia al Nefilim en el libro del Génesis. La idea de Nefilim y de los ángeles que bajaron a la tierra y se aparearon con gente es un mito muy popular. La palabra Nefilim proviene del vocablo hebreo nefal, que significa caer. Ellos cayeron en desgracia, y según la leyenda, bajaron y tuvieron relaciones sexuales con la gente de la tierra. En el ámbito de los grupos ovnis era muy popular decir, esto es una referencia antigua de lo que hoy llamamos ovnis. El significado de la palabra ángel en latín es mensajero, nada más. Siempre los mostramos como hermosos niños con alas. Pero eso es un símbolo para decir mensajeros del espacio que pueden volar. Por lo tanto, cuando uno no sabe hacer un avión, piensa que todo lo que puede volar debe tener alas como los pájaros. Así se creó esa hermosa pero poética imagen de los ángeles. Pero los verdaderos ángeles vendrán en un ovni. Carl Jung, el famoso psicólogo, se refería a los ovnis como ángeles tecnológicos. En todos los escritos religiosos que podemos encontrar, se cita que cuando Jesús estuvo aquí dijo, no soy de este mundo. Es la propia popularidad de la Biblia la que implica que hay grupos a los que, a pesar de no ser seguidores de ella, les gusta seleccionar algunos versículos que pueden citar y sustentar, y eso les ayuda a integrarse dentro de una cultura más amplia en donde la mayoría de la gente sí cree en la Biblia. Jesús, Moisés, Mahoma, Buda, Gandhi, son nombres que todos reconocen por ser almas sinceras y evolucionadas. Son seres muy avanzados que han venido a nuestro planeta para ayudarlo a avanzar. Han venido otros maestros, Buda, Krishna, para nombrar un par más. Estas vidas inteligentes eran extraterrestres. Uno debe entender que la Biblia describe la creación de la vida a través de gente que vino a la Tierra desde otro planeta. Y Buda y Mahoma tenían muchos mensajeros para dejar indicios de lo que hicieron. Y se puede encontrar el mismo tipo de mensaje, no solo en la Biblia, sino también en el Corán. Lo curioso es que muchas cosas que se mencionan en la Biblia parecen ser históricas y científicamente comprobadas a medida que pasa el tiempo. Y lo que las hace más auténticas es el hecho de que la Biblia tiene sus orígenes en algo que es un poco más que simplemente primitivo.
La actividad extraterrestre no terminó en los tiempos bíblicos. Nuestra historia moderna sobre los ovnis ha adquirido vida propia. Los ovnis tuvieron mucha publicidad durante los últimos 50 años. Vendría a ser como nuestra nueva ventana al universo. Así es como esperamos encontrar seres que quizás son mejores que nosotros y que, sin dudas, se encuentran más allá de cualquier cosa que conocemos. Ahora la gente no ve a los ángeles en la forma en que solía hacerlo, ni tiene visiones del cielo en el modo en que estaba de moda hace 2000 años. Esta es la forma contemporánea de recibir una visión. La mayoría coincidirá en que la visión que comenzó el movimiento ovni tuvo lugar en 1947, cuando un piloto llamado Kenneth Arnold divisó 9 aeronaves plateadas con forma de disco sobrevolando las montañas Cascade en Washington. Más tarde él le contó a un reportero que volaban como lo haría un platillo rebotando a través del agua. De ahí proviene el término platillo volador. La historia que leen en libros y revistas o que oyen en la TV sobre casos de ovnis casi invariablemente está muy pulida. Y todos los bordes ásperos fueron alisados. Pero son esos bordes ásperos lo que se debe encontrar para descubrir qué hubo realmente allí. Lo que en verdad se estrelló en Roswell, Nuevo México, poco después, en 1947, sigue siendo un misterio. La gente afirma que un ovni se estrelló en Roswell. Desde luego no hay restos extraterrestres ni nada de eso. Supuestamente no era una nave con forma de disco, sino rectangular o con forma de tacón de zapato. Se estrelló contra el risco que está detrás de nosotros. Tenemos fotos de lo que supuestamente se recuperó y parece ser lo que pensamos. Simplemente los restos de un globo aerostático que se vino abajo. Pero la gente ha contado esta historia durante los últimos 50 años. Y se perfecciona cada vez más. Y ahora tenemos múltiples caídas, múltiples lugares de caídas, colisiones en el aire, cuerpos de pequeños extraterrestres. Había 5 ocupantes y todos murieron poco después de que llegaron los militares. Hay muchas historias, pero no tenemos evidencias de ningún tipo de que algo de esto sea verdad. Para acabar con los rumores de encubrimiento e informaciones falsas por parte del gobierno, se organizó un equipo de investigación oficial llamado Proyecto Libro Azul para investigar Roswell y los cientos de avistamientos que siguieron. Aunque a más del 94% de los casos se les encontró una explicación, hay más de 700 que no pudieron ser aclarados y son oficialmente objetos voladores no identificados. Cuando poco después comenzó la ola de encuentros cercanos, muchos de los contactados afirmaban saber el significado detrás de estas visitas y creen que fueron de naturaleza religiosa. Casi desde el comienzo de la era de los ovnis, en la década de 1950, la gente afirmaba haber recibido mensajes religiosos de los hermanos del espacio. Algunos de los que aseguraban haber recibido estos mensajes crearon religiones de la nueva era o cultos basados en su contacto con estos dioses alienígenas. Ciertos grupos han llevado esta creencia. En marzo del 97, 2 cultos eligieron morir por su creencia. El primero fue en Canadá, por un culto religioso de la nueva era llamado Orden del Templo Solar. El segundo fue por otro que ha recibido más atención que cualquier culto de la nueva era, la organización religiosa Puertas del Cielo. El 26 de marzo, en un pequeño suburbio de San Diego, 39 miembros, luego de que su líder, Marshall Applewhite, pidió a sus seguidores que se le unieran en la muerte. Applewhite, quien aseguraba ser Jesús reencarnado, dijo que había un ovni acompañando al cometa Hale-Bopp. Este ovni llevaría a los seguidores a reencarnarse en otro planeta. Pero los expertos creen que los casos como el de Puertas del Cielo son poco frecuentes. Puertas del Cielo no le hizo muy bien a las religiones, porque luego de este grupo, mucha gente decía, eso es lo que sucederá en cualquiera de esos grupos si no se los encierra. Mi opinión
personal es que la mayoría de estos grupos, sin ninguna duda, no son así. Creo que con Puertas del Cielo hubo señales de que podría estallar. O, en este caso, hacer implosión. Y uno de estos rasgos fue que era antisocial. El grupo Puertas del Cielo se había encerrado en sí mismo desde muy temprano. Al hacer eso, con el paso del tiempo, comenzó a reducirse cada vez más y el núcleo final estaba compuesto por menos de 40 personas. En un momento eran entre 100 y 200 personas. Y en ese entonces comenzaron a hablar internamente sobre suicidio. A pesar de la prensa negativa creada por grupos similares a Puertas del Cielo, el fenómeno ovni continúa sin perder fuerza. Se ha convertido en un fenómeno cultural y del mundo del espectáculo que se hace cada año más popular. Una vez que Steven Spielberg comenzó a hacer todo tipo de películas, la gente comenzó a aceptar más las afirmaciones de encuentros cercanos y de interacciones con extraterrestres. Durante las últimas décadas, esta cultura de los encuentros cercanos ha dado origen a varios grupos que han convertido su creencia en fe verdadera. Lo que tenemos aquí es el libro de Urantia, un volumen de 2097 páginas. Es la historia de nuestro planeta. Y Urantia es como llama a nuestro planeta la gente de otros mundos. Es el libro de la Tierra para que todos lo oigan y lo puedan ver. Pero lo que tenemos aquí es una versión resumida del libro de Urantia, que se centra en las únicas 4 misiones extraterrestres a la Tierra aprobadas por el gobierno del universo. Solo ha habido 5 y el libro de Urantia es la 5ª. Jesús fue la 4ª. Los principales grupos ovni religiosos que han surgido mayormente en las décadas del 50 y del 60 centran su vida en torno a estos seres extraterrestres superiores. Al igual que los libros de otros grupos, el libro de Urantia fue canalizado por un individuo. Pero a diferencia de lo que sucede en otros grupos, la persona que canalizó el libro no fue alguien que los miembros conocían, sino alguien que quería permanecer anónimo. Luego ahondaremos en el mundo de la Fundación Urantia y otros 3 grupos ovni para conocer sus filosofías y por qué ellos creen que las respuestas al misterio de la vida y el universo pueden encontrarse entre los seres extraterrestres. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Continuamos con Infinito OVNI. Para las nuevas religiones es gente que manifiesta haber tenido un contacto especial con una fuente trascendente como un ángel, Dios, maestros ascendidos o quien sea. Por lo tanto, no es sorprendente encontrar entre los grupos ovni que la abrumadora mayoría de los líderes actúan como gente que está recibiendo una nueva revelación. Y por supuesto, lo que los hace únicos es que la reciben de hermanos del espacio. Fue el primer libro en la Tierra entregado por extraterrestres. Este libro es una cosmología, una filosofía, una religión y una ciencia que nos lleva desde este planeta hasta el paraíso. El libro de Urantia retrata la realidad como una evolución progresiva que incluye una reencarnación interplanetaria, que significa que el espíritu sigue viviendo y uno obtiene un nuevo cuerpo en cada planeta.
Los expertos como el Dr. Gordon Melton han notado que esta idea de la reencarnación interplanetaria es algo común entre los grupos ovni. Es una idea que surgió por primera vez en el espiritualismo a fines del 1800, pero se fue pasando de generación en generación y se ha convertido casi en un dominio de los grupos ovni. Es bastante lógica la idea de que si nos reencarnamos, quizás no lo hagamos siempre en la Tierra. De hecho, hoy en día hay tanta gente en la Tierra que no hay espacio en la historia de la Tierra para todas las reencarnaciones que pudo haber habido en el pasado. Por lo tanto, el decir que esta gente se reencarna en otros planetas favorece a la idea de la reencarnación. Luego de la primera vida en el cuerpo, uno es llevado ante el tribunal de los jueces del paraíso y ellos deciden según los actos de la vida de uno. Y si estos fueron buenos, uno pasa al próximo mundo. Le dan un cuerpo nuevo. Y el espíritu comienza allí apenas partió de aquí. Y aquellos que no son elegidos no van al infierno. Simplemente es como si nunca hubieran existido. El libro de Urantia afirma tener las respuestas de la creación, aunque mezcla sus propias filosofías con personajes que se encuentran en la Biblia. Los dos primeros seres humanos nacieron casi exactamente hace 1 millón de años. Según el libro de Urantia, nacieron de criaturas con aspecto de lémur y simio. Los seres humanos vivieron en este mundo en estado semi-salvaje durante unos 500.000 años. Y luego el gobierno del universo decidió enviar su primera misión aquí. Adán y Eva fueron científicos biológicos entrenados durante 12.000 años en nuestra capital del sistema llamada Jerusalén. El libro de Urantia explica que las diferentes razas del mundo nacieron a partir de una circunstancia inusual. En India del Norte había una gigantesca guerra racial, tal vez la más grande en la historia del mundo. Y terminó con las 100 familias superiores, que eran las de los mejores guerreros, la de la gente más inteligente. Y en una de ellas sucedió algo increíble. Todas las razas de color de este mundo nacieron de una sola familia. En el libro de Urantia dice que pusieron a propósito en el mundo razas de color donde son diferentes para que los habitantes puedan prepararse para su carrera universal, adquiriendo tolerancia hacia las criaturas que tienen distinto aspecto. La tercera misión extraterrestre a la Tierra, según describe el libro de Urantia, creó el marco para la llegada de Jesús. Jesús es uno de los 700.000 que ellos llamaban Michelson. Estos Michelsons son los creadores de todos los universos de tiempo y espacio. Se creía que Jesús, entre otros, era un extraterrestre que venía del espacio. Esa no es una idea totalmente nueva. El concepto del Mesías y el Hijo de Dios, esas palabras con las que se refiere a Jesús, implican desde tiempos primitivos que él vino aquí con un pasado muy diferente. Sin embargo, el Dr. Endron opina que esto es una contradicción. Muchas de ellas no manifiestan ser religiones, sino filosofías. Lo que significa que uno puede quedarse donde está, creerlas y no renunciar a nada de lo que tiene, sino tener algo más. Por lo general, eso tiende a ser contradictorio. Mucha gente en el mundo ha basado su fe en el libro de Urantia desde su creación a principios de la década del 50. Pero no es el único grupo que adopta un mensaje de los extraterrestres. A continuación, veremos una organización ovni llamada Academia de Ciencia Unarius. Unarius nos enseña que cuando supuestamente morimos, no morimos, sino que perdemos nuestro cuerpo físico, pero adquirimos nuestro yo espiritual. Seguimos en el cielo, si quieren decirle así. Unarius lo llama mundos espirituales o planos internos. Los seres que viven en estos otros planetas de la Confederación Interplanetaria lo hacen de esta forma. Es por eso que todos los años Unarius realiza un evento llamado el Cónclave de la Luz, donde enseñan, hablan y se percatan de estos hermanos de esos otros mundos.
Los unarianos sostienen conocer la historia de nuestro planeta Tierra desde antes que hubiera registro histórico. De hecho, aseguran conocer la historia de muchas civilizaciones perdidas y antiguas. Básicamente vivimos la vida de los aborígenes. Esto fue hace unos 160.000 años. Esta civilización llegó a su apogeo. Fue el momento en donde todo se desarrollaba en forma tranquila, progresiva. Los líderes espirituales eran tratados con respeto y, bueno, todos trataban al prójimo con respeto. Pero algo del pasado surgió en ciertos individuos y de pronto aparecieron los factores de control. Nos formamos y retornamos a lo que estábamos haciendo en un área llamada Orión. Un emperador tenía un factor que lo incitaba. Quería asumir el poder, ayudar a la gente, pero de la forma en que él quería. Y aquellos que los apoyamos causamos la guerra de los mundos. Por lo tanto, esa historia y esa destrucción que tuvo lugar en ese momento nos colocó a todos en el plano astral y tuvimos otra oportunidad de reencarnarnos en un área llamada Atlántida. Cuando la Atlántida le llegó su fin, hubo otra oportunidad, el antiguo Egipto, y allí nos volvimos a oponer a las fuerzas espirituales. Así que podríamos decir que desde esa época fue un proceso educativo. Los hermanos vinieron para ayudarnos a aprender sobre nosotros mismos. Los unarianos creen que los hermanos del espacio vendrán para ayudar a resolver los misteriosos problemas del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas está donde hay un generador roto de la Atlántida, de cuando ésta explotó. El generador roto que está allí se activa solo en cualquier momento, no en un momento determinado, y lleva una tremenda cantidad de energía hacia la persona. Si hay alguien en esa zona, en ese momento, desaparece, pasa a la cuarta dimensión. En Unarius dicen que ellos intentan explicar el origen de la vida atómica dentro de la nueva ciencia interdimensional. Suena muy bien, pero todo eso no tiene sentido. ¿Qué es la vida atómica? ¿Qué es la ciencia interdimensional? No tienen ningún experimento, ni publicación científica o algo que se refiera a alguna de esas cosas. Solo son términos que ellos usan. ¿Quién es el responsable de crear esta filosofía de la nueva era? El doctor Ernest y Ruth Norman son verdaderos visionarios cósmicos. Son personas que vinieron a la Tierra con una misión. Y esta era hacerle tomar conciencia a la gente de su verdadera identidad espiritual. El futuro del planeta Tierra es positivo y progresivo. Lo juramos. Este es un buen ejemplo de la biblioteca de Unarius. Publicamos más de 150 libros. Todos representan una faceta diferente de Unarius. Aquí tenemos la verdad sobre Jesús de Nazaret, que es la verdadera historia de Jesús y su misión en la tierra. Los grupos basan su religión en el material canalizado que les llega a través de sus fundadores. En el caso de Unarius, tienen 50 libros que abarcan todo tipo de temas. Aparentan estar de acuerdo con el Viejo Testamento, con algunos otros libros sagrados y con Jesús. Eso es verdaderamente un tema secundario y en parte lo hacen para estar dentro de la cultura más amplia. Tienen un líder que afirma recibir inspiración divina o canalización de un ser superior que se encuentra en un plano espiritual más elevado. Este líder religioso recibe el mensaje y se lo da a sus seguidores. ¿Cómo sucede esta canalización? ¿Puedes venir? Soy Electra. Este modelo de una ciudad del futuro en la Tierra fue canalizada por Uriel, su cofundadora. Como verán, hay un cerco alrededor, que en realidad no es un cerco, sino una especie de área circular, donde hay diferentes jeroglíficos y esculturas que cuentan la historia del planeta. En los mundos espirituales más elevados, las ciudades están diseñadas geométricamente y en forma muy hermosa.
Ser miembro de Unarius implica aceptar estas visiones, mensajes y enseñanzas de los hermanos del espacio, una decisión que puede cambiarnos la vida. Mi vida es completamente distinta a lo que era antes. Es amor y acción. Funciona. No es una simple filosofía, un culto, una entidad o cualquier otra cosa. Es un auténtico principio de vida que funciona. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito OVNI. Al igual que Unarius, recibe mensajes de seres extraterrestres. Sin embargo, la naturaleza de los mensajes y el método de transmitirlo a su fundador, Rael, es individual y distinto. Creo que los raelianos tienen las creencias más características. Y para empezar, no creen en el reino espiritual, ni en el alma, ni en el espíritu en el modo en que normalmente lo hacemos nosotros. Aceptan una especie de modificación de la llamada hipótesis del astronauta antiguo. Rael, el líder del movimiento raeliano, se compara con Jesucristo. Sostiene que esos astronautas antiguos o extraterrestres que inseminaron a su madre también fueron los que inseminaron a María. Ellos no me eligieron a mí, sino a mi madre, que fue lo mismo que sucedió con Jesús. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo era? Fue abducida. De hecho, María fue abducida y luego tuvo un hijo que fue Jesús. Ellos hicieron lo mismo. El 25 de diciembre de 1945 se llevaron a mi madre. Mi padre es también uno de ellos. Me llevaron a bordo del OVNI y viajamos al planeta donde ellos viven. No puedo decir algo más convincente que eso. Si hubiera podido elegir, no hubiera regresado aquí, porque la civilización que vi era tan grandiosa, tan maravillosa, que uno tiene que ser masoquista para querer regresar a la Tierra. Rael cree que los extraterrestres no son diferentes a los humanos. La única diferencia es que están 25.000 años más adelantados tecnológicamente que nosotros. Esta gente es como nosotros. Y en lo relacionado con la ciencia, hace mucho tiempo ellos estaban en el mismo nivel en el que estamos ahora en este planeta, en la Tierra. ¿Y eso qué significa? Nosotros comenzamos a crear la vida en un laboratorio gracias al ADN, la combinación genética, la clonación, y al mismo tiempo empezamos a viajar, a explorar nuestro universo. Hace mucho tiempo, cuando ellos vinieron a la Tierra, no había nada, nada. Ellos construyeron grandes laboratorios y gracias al ADN, la combinación genética y la clonación, crearon toda la vida en la Tierra. Eso quiere decir las plantas, los animales y eventualmente el hombre. La Biblia describe que gente proveniente de otro planeta creó la vida. Lamentablemente, ese tipo de idea no responde a la pregunta, ya que tan solo dice que vinimos del exterior del planeta, y entonces la pregunta sería, ¿de dónde viene la gente que estaba en el exterior del planeta? Por lo tanto, eso solo lleva a la idea un poco más atrás y no responde a la pregunta de la creación. Pero Rael cree tener la respuesta a la pregunta de la creación y más. En un comienzo vinieron y crearon la vida en la Tierra, y eso fue solo un experimento científico para ellos. Luego se dieron cuenta de que ellos habían sido creados del mismo modo, y que es un ciclo, y nosotros los seres humanos haremos lo mismo. Lo interesante es que los raelianos creen que Elohim creó el género humano. Elohim es un nombre del hebreo de Dios en el primer libro del Génesis. Rael usa esta palabra en plural para decir que no hay solo un Dios, sino varios dioses que crearon la raza humana. Les dieron la Biblia a los seres humanos y enviaron algunos mensajeros a la Tierra.
Recordarán a Moisés hablando cara a cara, no con Dios, sino con Elohim, en la cima del monte Sinaí. Por supuesto, Moisés estaba hablando con ellos. Jesús era el hijo de uno de ellos, y esa es la razón por la que decía que su padre estaba en el cielo. El padre de Jesús era una de estas personas, Elohim, y su madre María era una chica terrestre. La mayoría de los nuevos grupos ovni ha tomado sus doctrinas básicas, ya sea de la teosofía o del espiritualismo del pasado. Una de las cosas que han hecho es adoptar una interpretación de la Biblia en la cual escogen lo que quieren ver y tener e ignoran el resto. Rael sostiene que la Biblia y muchos profetas fueron enviados por Elohim con un propósito específico. En el Veda budista, en la tradición himalaya, en la tradición inca, dan alguna prueba de lo que ellos hicieron. Por lo tanto, ahora ya pueden regresar y decir, nosotros fuimos quienes los creamos hace mucho tiempo. Y la misión que me asignaron fue difundir su mensaje y construir una embajada. Juntos construiremos una embajada y les daremos la bienvenida y será el día de... Cuando Elohim venga, traerá a todos los profetas, como dice la Biblia, los profetas de antaño. Jesús aún vive a través de la clonación. Cuando Él muere, ellos toman una célula y le dan otro cuerpo. Y gracias a esta ciencia avanzada, se puede transferir la memoria y la personalidad de un cuerpo a otro. Por lo tanto, a través de la clonación, Jesús, Buda, Mahoma y todos los grandes líderes religiosos están vivos. Y nos reuniremos con ellos en la embajada para unificar el planeta. Muchos de los que se convierten en raelianos son personas que no pueden comprender la teología religiosa tradicional. Entonces buscan una alternativa o quizás una forma de evadirse. Mi crianza fue católica, pero no comprendía esa religión. Había una especie de dicotomía entre la religión y yo, porque de niña opinaba ciertas cosas, pero la religión me decía que esos sentimientos eran malos. Entonces yo no sabía qué creer. Estos grupos son un reemplazo de la familia. La gente carece de una estructura familiar o desea tener una estructura familiar distinta. Específicamente hay una estructura familiar que es demasiado estricta, demasiado severa, y la persona es tratada como un niño tonto y no se lo respeta. Solo es un niño y nada más. Entonces esa persona abandona este tipo de estructura familiar, encuentra un grupo que es afectuoso y que lo acepta y se hace parte de él. Los raelianos no solo tienen otra visión de la creación, sino que también creen en la vida después de la muerte. Si un raeliano muere, se supone que le extirpan la glándula pituitaria y la congelan. Y luego, cuando viene Elohim, regenera a toda la persona a partir de la glándula pituitaria. Cuando una persona muere, puede reencarnarse para vivir otra vida. Ese es el primer paso. El segundo sería implantar la memoria de la vida anterior, y de esa forma la persona viviría para siempre en distintos cuerpos. Para que tengan una imagen clara, cuando una persona muere, se decodifica todo lo que hizo en su vida, y si es positivo, ellos nos dan el maravilloso obsequio de la vida eterna en su planeta. En 1975 yo estuve en su planeta y vi con mis propios ojos seres humanos que en la Tierra estaban muertos y reencarnaron en su planeta. ¿Cómo funciona este proceso de clonación? Todos hablan sobre la clonación. Vamos a resumirlo un poco. En la actualidad lo que podemos hacer es tomar una célula de alguien y crear un bebé. Y ese bebé es nuestro ser humano. El segundo paso será cuando podamos acelerar el proceso de crecimiento, que es la técnica que usa Elohim. Tomemos una célula de un cuerpo y podamos crear directamente una réplica adulta, pero sin memoria, sin personalidad, sin educación, como un disco en blanco.
Y el tercer paso es el más interesante. Algunos científicos ya están trabajando en esto. Es cuando en este cuerpo, con un disco en blanco, se puede almacenar la memoria y la personalidad. Entonces uno muere, pero se despierta en el nuevo cuerpo para una nueva vida. Y yo estoy muy orgulloso de ser el primero en haber creado la compañía de clonación humana llamada Clonaid. Porque la clonación es el secreto para darnos la vida eterna. Y en la Biblia, Elohim dice, algún día el hombre igualará no a Dios, sino a su creador, Elohim. Y ahora nos encontramos en el proceso de Elohimnación. Nosotros mismos nos estamos convirtiendo en Elohim. ¿Por qué? Porque iremos a otro planeta y crearemos vida. Porque descubrimos la clonación, que es la clave para descubrir la vida eterna. Esté la gente de acuerdo o no con las opiniones de los israelianos y otros grupos, el Dr. Lewis dice que no hay razones para temerles. Estoy seguro de que cualquiera que conozca a los lunarianos o a los raelianos encontrará algo interesante y agradable en ellos. Los raelianos somos personas entre otras personas de la sociedad. No tenemos ninguna comunidad de gente. No queremos estar separados ni aislados de la sociedad como algunos cultos. Queremos estar con otra gente. Sus creencias quizás sean extravagantes, pero los raelianos integran una organización de 35,000 miembros en todo el mundo. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Continuamos con Infinito OVNI. La organización OVNI más antigua es otro grupo internacional fundado en 1954 por un hombre llamado George King, quien también afirmaba haber tenido contacto especial con extraterrestres. La Sociedad Sirius es una hermandad metafísica espiritual internacional que fue establecida en Londres, Inglaterra, por su fundador, George King, que falleció el 12 de julio de 1997. La organización se dedica a la iluminación espiritual, la paz mundial y a traerle al mundo las doctrinas de quienes nosotros llamamos maestros cósmicos. George King practicó diversas formas de ocultismo y yoga y otras cosas antes de fundar la sociedad Sirius. Y comenzó a asegurar que era canalizado por seres espaciales. Y pasó de eso a afirmar que era canalizado por gente que piloteaba. Miembros etéreos dicen que fueron sus habilidades especiales las que colocaron a King en una posición única para ser elegido como canal por los extraterrestres. Él había estudiado y practicado la ciencia del yoga para lograr una extraordinaria disciplina sobre sus habilidades mentales, hasta tal grado que podía recibir información que le enviaban estos seres inteligentes a través de la telepatía. Alan Mosley nos explica estos mensajes, que son la parte esencial del movimiento y que fueron canalizados durante un contacto. Los mensajes provenientes de los maestros cósmicos nos indicaban varias cosas. Una fue que no era algo muy sabio nuestra incursión en la experimentación atómica, ya que ellos nos han dicho muchas veces que nosotros solo podemos medir un aspecto de la radiación y ellos pueden medir los otros 6, y que eso afecta negativamente a nuestro mundo. George King trataba la esencia de la religión y afirmaba que los maestros cósmicos habían revelado los secretos del origen de la vida y de la vida después de la muerte. Ellos han manifestado
que la mayoría de la gente de la Tierra proviene de un planeta que ellos llaman Maldek, y cuyos restos son el cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter en la actualidad. Y como raza debíamos ir a algún lugar, y el único sitio adecuado para adquirir experiencia era la Tierra. Nosotros destruimos un planeta hace varios millones de años y dos de nuestras propias civilizaciones en este mundo, Lemuria y Atlántida. Y lo que los maestros cósmicos han intentado hacer con desesperación desde 1940 es ayudarnos a evolucionar rápidamente para que volvamos al sendero espiritual y así evitemos provocar otra catástrofe como lo hicimos en el pasado. El hombre de esta tierra muere, va a los reinos sutiles, permanece un tiempo allí, luego vuelve a reencarnarse para adquirir más experiencia y con suerte para evolucionar. El Dr. Lewis explica que la teoría de la reencarnación es simplemente un nuevo giro de una vieja idea. Lo que hacen muchas de estas religiones ovnis es tomar ideas de maestros espirituales y otras esferas espirituales y sustituirlos por la gente que está en los ovnis, los hermanos del espacio. Hay otras vidas inteligentes que vienen de afuera de este sistema solar, que vienen a esta tierra a observar y a aprender. A veces tienen distintos cuerpos, vienen de medio ambientes muy diferentes, pero cooperarán activamente con los maestros cósmicos si vienen a esta tierra. Muchos escépticos cuestionan la posibilidad de viajar en el espacio en conexión con estos grupos ovni como Eterius. No hay razón para que un viaje interestelar sea imposible. Sin embargo, llevaría mucho tiempo, porque a la luz, que viaja a la velocidad máxima, le lleva varios años viajar incluso entre estrellas cercanas. Para llegar de una galaxia a otra, estamos hablando de cientos de miles o incluso millones o varios millones de años. Y por supuesto, no es simplemente difícil acelerar hasta alcanzar la velocidad de la luz, sino que no es posible porque se necesitaría más energía de la que hay en el universo para llegar hasta allá arriba. Y aunque uno se aproximara a la velocidad de la luz, se necesitaría demasiado combustible no solo para acelerar, sino para reducir la velocidad cuando se llegue. Nunca se podría regresar. Cada pequeña molécula interestelar que lo golpeara tendría tanta fuerza que sería como ser golpeado con una ráfaga de ametralladora. Pero la sociedad de Eterius cree que estos son solo problemas prácticos hasta donde nosotros sabemos, con el nivel de conocimientos que tenemos en este planeta. En la actualidad, los científicos dicen que la velocidad de la luz es la velocidad máxima. Pero no nos olvidemos de que hace varios siglos, la misma clase de científicos dijo que la Tierra era el centro del universo. La sociedad de Eterius tiene su propia visión del universo y del rol de la humanidad en él. El Dr. Milton explica que el concepto cósmico de ellos se aparta de la visión tradicional, al igual que lo hace la mayoría de los grupos de la nueva era. Los cristianos pensamos que somos criaturas de Dios, algo que Dios creó. Pero dentro del movimiento de la nueva era, por lo general, la mayoría de las personas creen que son una pequeña parte de Dios habitando un cuerpo, o el propio Dios. En lo que se refiere a nuestro concepto cósmico, creemos que Dios lo es todo en la creación. Uno de los elementos que quizás sorprenda a mucha gente es que la información de los maestros cósmicos indica sin dudas que la Tierra y otros planetas de este sistema solar son inteligencias vivientes. ¿Qué hacen? Bien, aún seguimos explotando armas nucleares en la Tierra. Y eso no es algo muy inteligente. La gente se pregunta por qué hay terremotos. No es un gran misterio, ¿verdad? Una de las misiones más populares que llevamos a cabo en la sociedad de Eterius se conoce como Operación Poder de la Súplica. En el transcurso de un mes, la gente se reúne en un templo, aquí y en otras partes del mundo, y dice un mantra y una plegaria, e invocan una enorme energía espiritual que se coloca en un aparato radiónico que puede almacenar energía espiritual. Y cuando hay una catástrofe, como un terremoto o hambruna,
se puede liberar esa energía en una forma muy concentrada, enviarla a esa zona y ayudar a mitigar el sufrimiento. La sociedad de Ethereus cree que un día los maestros cósmicos vendrán a la Tierra y confirmarán que existen, pero no hacen grandes predicciones sobre cuándo aterrizará esa nave. Hay una ley cósmica que dice que si no se tiene la sabiduría suficiente a nivel de la ciencia antes de salir del sistema solar, uno se destruye como humanidad. Creo que la mayoría de nosotros ve a los grupos ovni casi del mismo modo en que veríamos a los ovnis. Creemos que es posible que haya extraterrestres en algún lugar. Pensamos que en algún momento en el futuro podríamos tener algún contacto con ellos. Pero ese primer contacto probablemente sería por algún tipo de medio electrónico en vez de un encuentro cara a cara. La legitimidad de estos y otros grupos ovni no puede ser comprobada o refutada hasta que se pueda probar la existencia de los extraterrestres. Ha habido muchas afirmaciones de lo que podría ser visto como evidencia a través de los siglos, pero el universo sigue siendo un misterio. La verdad se encuentra allá afuera, y con toda la nueva tecnología para explorar que se está desarrollando, estamos cada vez más cerca de encontrar la verdad y descubrir el misterio del universo, y posiblemente de la vida misma. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.